Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20. La mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20. Un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20 y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo. Les estamos saludando desde las estaciones del Grupo Sima Producciones, Ecoradio Estéreo y Comunicar 20. En este día, hoy estamos a martes 5 de marzo del año 2024 y también estamos con la Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo, para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y quiero darles una bienvenida siendo hoy 5 de marzo del año 2024. Recuerde que somos www.lareaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradioestereo.com. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento, nubes en el cielo capitalino, la temperatura es de 15 grados centígrados, humedad relativa del 82%, amaneció a las 6 de la mañana 7 minutos, anochecerá a las 6 de la tarde 9 minutos, temperatura mínima 13, máxima podría estar rondando los 20 grados centígrados, el cielo estará cubierto con nubes y algunas pequeñas lluvias. Andamos tus pasos, contamos tus historias, vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo. En la mañana. Se realizaron modificaciones en el cronograma de licitación pública internacional, extendiendo el plazo de recepción de ofertas hasta el 21 de agosto del año 2024 y la notificación de la adjudicación para el día 6 de diciembre del año 2024 respecto a las solicitudes de algunos participantes que pidieron suspender el proceso hasta resolver un posible conflicto de intereses en la línea del metro de Bogotá. El objetivo principal es asegurar los principios de transparencia, neutralidad e integridad para todos los participantes en el proceso de licitación. Actualmente, la empresa Metro de Bogotá se encuentra en la fase de evaluación para determinar la mejor solución frente al conflicto de interés planteado respecto a la segunda línea del metro de nuestra capital. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. Según ha explicado el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño, el hoy exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, entregó contratos directos por 956.410.555.437 pesos en medio de la emergencia del fenómeno de la niña que decretó el gobierno en el año 2022. El concejal de Bogotá dice que no hay claridad sobre ese dinero. Serían 88 megacontratos los que se habrían firmado. Además, en el marco de los contratos principales se suscribieron 188 contratos para hacer ollas comunitarias con un valor de 102.000 millones de pesos. Todas las contrataciones se habrían llevado a cabo a través del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de manera directa y sin publicar en el SECOP, lo que imposibilita hacer seguimiento a la ejecución de los casi 1 billón de pesos. Ahí vamos, ¿qué tal? En la mañana. Análisis de las noticias de Bogotá. Amenazas aquí en la capital a comerciantes y, como si fuera poco, ahora a los conductores de buses intermunicipales. En la noticia distrital les cuento que continúan las amenazas a
comerciantes, pero también ahora a conductores de buses intermunicipales y más específicamente de Soacha. Soacha, que comparte lugar prácticamente con la ciudad de Bogotá y es un corredor muy principal, sobre todo para el ingreso de buses, camiones y todo lo que compete la parte sur de la ciudad. Pues les cuento que los transportadores de estas empresas urbanas mencionan que están siendo hostigados al parecer por el grupo denominado Los Satanás. Así es, y es que estos hechos han dejado tan preocupados a los conductores que el día de ayer decidieron hacer un paro, no sacar sus vehículos y solicitarle al gobierno municipal, a la policía, protección. Fue el caos tan terrible que se colapsaron las estaciones de Transmilenio de Terreros y San Mateo. Incluso algunos tuvieron que prestar servicio de carro ese día, puesto con servicio particular, puesto que no habían buses, no había manera de que las personas pudieran cumplir sus obligaciones. El asunto es un poco delicado porque, como lo mencionan los conductores y han señalado, pues se dice de que ya fue una persona, lamentablemente fue asesinada por este grupo, un ayudante de conductor, quien fue identificado como José Luis Sánchez. Asesinaron a esta persona y al parecer continúan las extorsiones. Lo que se sabe al respecto es que un personaje denominado alias Pedrito es quien está intimidando mediante audios, mediante panfletos, donde les dice que se les está haciendo un llamado para que se comuniquen con ellos. No dicen específicamente qué cifra están solicitando, solamente están haciendo llamados para sembrar completamente el terror. Y es que esto lo único que ha logrado, claro está, ya con una persona que lamentablemente asesina, está logrando generar bastante temor y sobre todo zozobra pues en los conductores de transporte público. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que todas las instituciones del municipio están en este momento garantizando la seguridad de conductores a través de una labor investigativa y esclarecimiento de hechos, así como también pues en la implementación de diferentes planes y caravanas. El secretario de Gobierno también informa que se creó una red de apoyo con los conductores para comunicarse de manera directa. Habilitaron una línea de WhatsApp para recibir las denuncias pertinentes. La línea de WhatsApp 322-948-2175. Repito, línea de WhatsApp para recibir denuncias de lo que está pasando en Soacha. 322-948-2175. Mi análisis al respecto es el siguiente. Este grupo Los Satanás, que es un grupo que nació del Tren de Aragua, son un grupo delincuencial venezolano, operan desde el estado de Aragua en Venezuela. Lo que han hecho es sembrar el terror por todo lo que es Bogotá y ahora Soacha. La situación es complicada porque su líder, alias Satanás, está en este momento recluido en la cárcel y sin embargo continúan las extorsiones, continúa el miedo, continúa la zozobra y pareciera que nadie tomara rienda cuenta de este grupo delincuencial. Le solicitamos de manera muy especial a los grupos de inteligencia, a la Policía Nacional, a la SIJIN, a la DIPOL, de que entren a operar de forma inmediata y a reducir a estos grupos delincuenciales, que yo no me explico cómo una banda internacional está tomando tanta fuerza, tanto poder, en qué momento se salió de control esto. Y es que, señores, algo muy claro, el grupo de Los Satanás es un grupo peligroso, es un grupo criminal. Y definitivamente hay que tener bastante cuidado. Le solicitamos a la ciudadanía también informar sobre los hechos. Hay que informar, pero este grupo venezolano, hay que rectificarlo y decirlo otra vez, venezolano, porque es un grupo criminal que viene de Venezuela. No es porque estemos estigmatizando, sino es porque es que hay que hablar las cosas con la realidad, con la claridad que se necesita. Porque si no se toman cartas en el asunto, la criminalidad se va a disparar. Ya estamos viendo lo que pasó, por ejemplo, en el Ecuador.
como las bandas delincuenciales que estaban soterradas, que estaban en la oscuridad, por así decirlo, en el momento en el que empezó a haber un plan de seguridad verdadero, ahí fue donde empezaron a salir. Pues en el caso colombiano, en el caso de nuestro bello país, pues aquí como no hay orden, no hay autoridad, nadie ejerce la autoridad, pues aquí cada quien hace lo que quiere. Y esos grupos delincuenciales están tomando fuerza. Los Satanás y el Tren de Aragua han extorsionado a diferentes comerciantes de todas las zonas de la ciudad. Le solicitamos al Gaula también a actuar en estos casos tan específicos. Si ustedes, ciudadanos, denuncian, señores, denuncien. Porque el que no denuncia, lastimosamente, le está haciendo el jueguito a estos criminales. Seguimos, señores, con las noticias más importantes. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Mucha atención que tenemos cortes de agua en Bogotá de 9 de la mañana y por 24 horas en Puerto de Teja de Fontibón, en Pablo VI, Nicolás Federman y el Campín de Engativá, en Pensilvania de Puente Aranda, en Modelo Sur, Nariño Sur, Cárcel Distrital de Santa Fe, y en Ciudad Salitre suroriental y nororiental de la localidad de Teusaquillo. De 10 de la mañana y por 24 horas en Modelia, Bosques de Modelia y Santa Cecilia de Fontibón, en el Jardín, El Toche, La Esperanza, La Isla, La Primavera, Manzanares, San Diego, San Eugenio y San José de Bosa. En Ensueño, Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, Verona y Sierra Morena de Ciudad Bolívar. En Fátima, Venecia y Zamoré de Tunjuelito. De 2 de la tarde y por 2 horas en Calatrava, Niza Norte de la localidad de Suba. Y a las 10 de la mañana y por 24 horas en Santa Teresa de la localidad de Usaquén. El presidente del Consejo de Bogotá, Juan Baena, rechazó de manera enérgica el comportamiento de los concejales Ángelo Chavenato y Julián Forero, a quien le dicen Fuchi, quienes ingresaron de manera estrepitosa y sin permiso una motocicleta hasta un tercer piso de la corporación. Se conoció desde el Consejo de Bogotá este comportamiento que generó angustia entre los trabajadores. De hecho, el señor Baena advirtió que pudieron poner en riesgo la integridad de alguna persona. Al respecto, exigió a todos los concejales representar con respeto y dignidad el cargo que ostentan, ya que, señaló, los bogotanos merecen un comportamiento ejemplar por parte de sus representantes y de la corporación misma, esto dentro de las instalaciones de la corporación. Completamente de acuerdo, los concejales están para trabajar por Bogotá, no para hacer payasadas. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20. Bueno, un último informe de la Oficina de Naciones Unidas de los Derechos Humanos dice que Tame, Arauca, fue uno de los municipios más golpeados por la violencia en Colombia el año pasado. El personero Juan Carlos Villate ha venido pidiendo apoyo del gobierno nacional para enfrentar, por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores de edad por cuenta de las disidencias de Iván Mordisco en la zona. La situación de orden público es delicada, pero lo que se vive en Arauca es mucho más grave que en otras partes del territorio nacional. Así lo dijo el personero de Tame, que según contó, debido a las denuncias y a la lucha que ha venido ejerciendo, lo amenazaron y tuvo que separarse incluso de su familia. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. En una carta enviada a la Procuradora General de la República, el expresidente César Gaviria lanzó fuertes críticas al contralor encargado Carlos Mario Zuluaga por cuenta del informe del estado financiero de las EPS, desatendiendo la sentencia de la Corte Constitucional. En esta larga misiva, el exmandatario y jefe del Partido Liberal señala que el sistema de salud enfrenta una grave crisis provocada por acciones del propio gobierno, como retrasar los pagos de los presupuestos máximos de las EPS durante 3 o 4 meses, casi $1 billón, y solo ha sido por la intervención de la Corte Constitucional que el sistema se ha mantenido a flote. Informativo C20, en la mañana. Luego de las declaraciones recientes del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la posibilidad de que el precio del galón de la CPM puede incrementar hasta los 3.000 pesos, el sector de la
carga en el país vive situaciones complejas y dice que estas aseveraciones son imposibles y que podrían afectar la economía del país. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fede Transcarga, explicó que un aumento de tal magnitud podría incrementar los costos de operación de las empresas de carga a nivel nacional, argumentando que no están dadas las condiciones en el país para que la economía soporte tal crecimiento. Y precisamente el tema de análisis de la reacción prensa digital tiene que ver con temas que tienen que ver con esto de Ecopetrol que estaremos abordando en la sección económica de nuestro informativo. Usted tiene una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana para escuchar el informe local, las noticias nacionales e internacionales, a través del informativo C20 en la mañana, en sus 2 estaciones sonoras, Eco Radio Estéreo, Sonido Natural, Comunicar 20, El Mundo en la Red y el portal informático La Reacción Prensa. Prensa digital con criterio. Dirige Carlos Julio Calderón Bautista. Analiza William Rojas. Informativo C20 en la mañana. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha realizado denuncias por la administración de Daniel Quintero. Análisis de la información. En la noticia nacional les cuento que el día de ayer el alcalde Fico Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sacó a relucir diferentes denuncias penales, disciplinarias y todo lo que tiene que ver con la pésima administración del exalcalde Daniel Quintero. Y es que lo preocupante de esta situación se revelaron 501 hallazgos de posible manejos corruptivos en el conglomerado público de Medellín entre los años 2020 y 2023. De estos hallazgos se tienen varios. Por ejemplo, sobrecostos en contratos adjudicados, como en el caso de Computadores Sin Futuro. Recordemos que fue el programa insignia de Quintero en el cual se pretendía llevar computadores a todos los niños de Medellín. Pues les cuento que se encontraron irregularidades en donde el contrato inicial costaba 1.098.000 pesos, pero en la ejecución se pagó 1.497.000. Cobros sobrecostos después de haber sido adjudicado. Un grave comportamiento. En el caso de los presupuestos participativos, se habían demostrado de que muchas personas sin autorización empezaron a direccionar recursos hacia proyectos y programas muy específicos. Se podría haber creado un cierto carrusel de contratación para direccionar 25.000 millones de pesos en 2023, solo en 2023, a 18 corporaciones. Tenemos por otro lado el comodato a Saludco, en el cual se comprometió la alcaldía y Saludco para operar la clínica La 80 y la adecuación costó 24.000 millones de pesos. Y este contrato se firmó aunque la EPS, ojo a eso, estaba inhabilitada para contratar con el Estado. Es que definitivamente estos comportamientos no tienen fin y aquí seguimos. Por ejemplo, venta barata de chatarra. Se denunció de que hubo un contrato de venta por un costo menor al valor comercial. Y aunque la Contraloría intervino en el proceso, la administración anterior suspendió el inicio de este contrato, puesto que está en curso una demanda contra el distrito. O sea, aquí se pierde la plata, hacen lo que hacen y nadie dice absolutamente nada. El software, por ejemplo, para enseñar inglés fue dado a dedo, violando la contratación de la ley 80, en el cual señala que si hay varios oferentes hay que hacer una licitación pública. Pues no, ejecutaron de manera directa, hicieron contratación directa cuando está prohibido en la norma o en la ley de contratación. Esto y más es apenas un abrebocas de lo que fue el desastre de la administración de Daniel Quintero. Hay que hablarlo, señores, hay que hablarlo. Su administración fue pésima, los manejos corruptivos altamente elevados, y es tan así que uno los ve incluso en los resultados electorales. Federico Gutiérrez arrasó completamente al candidato Daniel Quintero. Eso demuestra que la ciudad no tuvo buenos manejos, que el despilfarro que hubo incluso para algo
que uno diría tan sencillo entre comillas, pero que empieza a sumar, como es el consumo de alimentos al interior de la alcaldía, donde pedían cuentas, algunos cuentas muy elevadas, otras quedaron por deber. Es decir, aquí esto es la anarquía completamente. Y recordemos que Daniel Quintero, como un buen aliado del petrismo, pues siempre ha actuado de espaldas y siempre ha actuado para salvaguardar los derechos del actual presidente. El asunto radica es que sus manejos corruptivos son complicados. ¿Por qué es importante esto? Estas denuncias son importantes porque Daniel Quintero, según lo que nos han comentado en los medios periodísticos, es el posible candidato de Gustavo Petro para las siguientes elecciones. Así es, señores, así es. Por ese mismo motivo es necesario que se haga una evaluación exhaustiva, porque no podemos seguir repitiendo la historia. Mire lo que está sucediendo con el gobierno nacional, mire lo que sucedió ya con la alcaldía de Medellín. Necesitamos de verdad tener mucho cuidado, porque el manejo de los recursos públicos, el manejo de políticas públicas, el manejo del futuro de la nación está en juego, señores. Seguimos siendo hoy 5 de marzo del año 2024. Les cuento que nos pueden escuchar las noticias en Facebook Live, YouTube Live, @La Reacción Prensa. Ahí nos van a encontrar. En Facebook nos pueden encontrar en todas. La Reacción Prensa, Ecoradio Estéreo, Comunicar 20. Así que síganos y repliquen este noticiero que es muy importante, porque van a venir sorpresas. Se vienen sorpresas, señores. Seguimos. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. El mundo también es noticia en el informativo C20 en la mañana. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo en la ciudad australiana de Melbourne que su país está dispuesto a reabrir la investigación sobre el vuelo MH370 de Malaysian Airlines, de cuya desaparición se cumplen 10 años este 8 de marzo, y si hay un caso convincente, se hablará. Si hay un caso convincente que necesite ser reabierto, estaremos encantados de reabrirlo, dijo Anwar en una rueda de prensa en la ciudad de Melbourne, donde participa en la cumbre especial Australia-ASEAN de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de nazi al canal de noticias alemán Deutsche Welle tras un informe periodístico sobre la corrupción en el país caribeño. La señal del canal ha salido del aire en 2 de las principales cableoperadoras locales, denunció en la red social X el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa. Seguimos documentando si ha salido de la parrilla de otros servicios, pues resulta que los señores de la Deutsche Welle presentaron un informe sobre el índice de percepción de corrupción, donde Venezuela aparece como el segundo país más corrupto del mundo. Es que vale la pena decir que esto viene siendo recurrente. Venezuela es un país que tiene unos niveles de corrupción altos. El índice de percepción de la corrupción en el año pasado, donde pues al lado de Somalia, Siria, Sudán del Sur, figuraba como uno de los países con mayores índices de corrupción. Es más, en años anteriores y desde hace un tiempo se dice que los gobiernos del señor Hugo Chávez y Nicolás Maduro acumulan más de 400 denuncias de gran corrupción desde 1999. Quizás al señor Maduro se le olvida la conspiración por contrato de PDVSA con un monto de $10.000 millones, donde está en curso él mismo. Se le olvida lo del banco que desvió fondos de PDVSA por $4.803 millones. La manipulación de los precios del petróleo por un monto de $4.800 millones, el desfalco en las cuentas de Suiza por $4.500 millones y la refinanciación de la deuda y Citgo por un total de $4.000 millones. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Las noticias del mundo, el aborto incluido en la Constitución francesa. Análisis informativo. Bueno, en noticias internacionales les cuento que en Francia
fue incluido el aborto legal en la constitución política de ellos. En una ceremonia celebrada en el Palacio de Versalles, este país ha blindado en su carta magna la realización del aborto. De 780 legisladores votaron a favor y solamente 72 votaron en contra. La mayoría de los periódicos a nivel nacional e internacional han celebrado esta decisión. Sin embargo, dentro de mi análisis como filósofo, les puedo decir que es un desastre. El aborto, y es un tema de los más controvertidos que pueden haber, el aborto lo único que causa al final del ejercicio es generar una crisis emocional en todos los niveles. Primero estamos hablando del asesinato de una persona indefensa. Así algunos no lo quieran reconocer, pero es que la vida inicia en la concepción. Y como la vida inicia en la concepción, incluso ustedes pueden ver, ya hay unas frecuencias donde se puede ver en qué momento es fecundado el óvulo, donde incluso se imprime en esa energía que se puede ver, es donde da origen a la vida. Pues les cuento que la vida, como se entiende desde la concepción, asesinar un inocente en el vientre de la mujer, pues es un crimen atroz. Por otro lado, algunos dicen de que es para garantizarle los derechos a las mujeres. Bueno, algunos se han puesto a hablar de qué sucede después de una depresión causada después de abortar. ¿Han hablado sobre esos temas? Yo no veo los periódicos dialogando sobre eso. Y es que lo que se tiene en los estudios es que hay una alta tasa de depresión y algunos casos de suicidio por cometer este tipo de actuaciones. Y por otro lado, hablemoslo a nivel social. El aborto lo único que está garantizando al final de cuentas es que hayan menos niños para un país. Y esto es gravísimo para la natalidad. Sobre todo es grave porque vivimos en este momento en una situación compleja a nivel mundial. Así es, y por si no lo sabían, las tasas de natalidad están cayendo terriblemente. Y mientras las tasas de natalidad, por lo menos en el mundo occidental, pues les cuento que los árabes y los musulmanes, ellos sí están haciendo bien la tarea. Ellos sí están avanzando por toda Europa, están teniendo muchos más hijos. Y ya se está notando en algunas regiones, no solo de Francia, sino de Europa, donde ya se ha venido reemplazando culturalmente a los que son europeos originarios. Ahora se está viendo ya más árabes, más musulmanes. Y con eso pues no quiero discriminar a nadie. Claro está, pues cada quien está en su cierto derecho de llevar su cultura a algunas partes, pero esto es preocupante porque la población está descendiendo. Miren nomás, si usted se pone a revisar las tasas de natalidad del año, de los años, yo lo invito a que busque, por ejemplo, en datosmacro.expansión.com. Ahí van a encontrar, por ejemplo, los datos de la natalidad. Y los datos de la natalidad nos ha llevado a revisar varios aspectos que al final de cuentas, si ustedes se pueden a revisar, estos países que llamamos de primer mundo han tenido un descenso. Mire, nomás en el año 2022 Francia tuvo un descenso del 2,72%, una variación a la baja del número de nacidos. Ojo a esto, del número de nacidos. Así que con esto lo único que se ha logrado es afianzar aún más el problema. Como socialmente no tenemos la comprensión de la importancia de la vida, porque lastimosamente aquí no interesa, pareciera que la vida quedará como en un segundo plano, porque sin vida no hay derechos. Pues lo que se está logrando al final de cuentas es una reducción poblacional impresionante. Esta reducción poblacional claramente va a afectar a todo el sector económico, de pronto para aquellos que les gusta conocer temas económicos, pero también hablemos de un punto de vista como sociedad. Una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro. Muchos aplauden la decisión de Francia y no es nuevo. Francia ha sido vanguardista en todas estas conductas un poco extrañas. Recordemos la Revolución Francesa que le costó la vida a muchos aguillotinados y este tipo de cosas. Francia siempre se ha caracterizado por ser una república masónica y pues ha sido siempre su derrotero. Pero desde este punto de vista les digo que no es una noticia para alentarse. Que yo quiero saber qué van a hacer con las mujeres de verdad que sufren la depresión después de realizar este vil acto criminal. Pero bueno, de esto se trata las diferentes visiones. Y esperemos a ver cómo le va a Francia. En unos años analizaremos el resultado.
Seguimos aquí con las noticias más importantes de Colombia y el mundo para que usted tenga toda la información. Recuérdenos visitarnos. Ahí estamos en la Redacción Prensa, www.laredaccionprensa.com, comunicar20.com y ecoradioestereo.com. Bueno, y Radio Reacción Estéreo también. Ahí estamos. Seguimos, señores. Las noticias del mundo con China, que logró un avance significativo en la exploración de petróleo y gas al perforar el primer pozo vertical de 10.000 metros en Asia, ubicado en la cuenca del Tarim, dentro de la región de Xinjiang, situada al oeste del gigantesco asiático. El pozo, conocido como Chenditake 1, forma parte de un proyecto que tiene como objetivo explorar la estructura interna y la formación de reservorio de petróleo y gas a grandes profundidades, informó la agencia de noticias Xinhua. El proyecto espera que la perforación, que comenzó el 30 de mayo del año pasado en el desierto de Tlacamacán, alcance una profundidad final de 11.100 metros. Los deportes en el informativo C20. Bueno, y comienza a jugarse también la Copa Sudamericana, y con este formato esperpéntico de la Conmebol, donde pone a los equipos colombianos y de otros países, bolivianos, ecuatorianos, a eliminarse entre ellos, pues hoy saldrá un colombiano de combate. Es un partido único. Se enfrentan Deportes Tolima e Independiente Medellín. Se juegan en un solo partido su continuidad en la fase 1 de la Copa Suramericana. El equipo que logre salir victorioso en este duelo o partido único, que tendrá lugar en el Manuel Murillo Toro, garantizará la participación en la fase de grupos del certamen, y el otro quedará con las manos vacías y sin ninguna competencia durante todo el año. ¿Qué tal? Hablamos de fútbol. La UEFA ha anunciado en un video cómo será el cambio histórico en el formato de la Champions League a partir de la temporada 24-25, con el objetivo de brindar una experiencia aún más emocionante para clubes, jugadores y aficionados. El cambio fundamental en las reformas es la eliminación de la fase de grupos, reemplazada por una fase que se llamará fase Liga. En lugar de los tradicionales grupos de 4 equipos, serán ahora 36, no 32, los clubes participantes que compitan en una liga única, enfrentándose entre sí en un total de 8 partidos. En cuanto a la fase eliminatoria, los 8 primeros equipos avanzarán automáticamente a octavos de final, mientras que los equipos entre el 9º y el 24 puesto disputarán eliminatorias a doble partido para asegurar su pase. Este nuevo sistema garantiza, dicen ellos, una competencia más intensa y más emocionante en todas las fases del torneo. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. Dorlan Pavón anunció su salida del Atlético Nacional a través de un video publicado en redes sociales. El mismo futbolista dio a conocer la noticia. El Nacional también respondió. Su pegada, sus goles, su liderazgo, la garra, los títulos, el amor por la camiseta. Hoy se despide del verde, pero siempre será uno de nuestros ídolos. Gracias por tanto, Memo querido, escribió el equipo verde en su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter. Por su parte, Dorlan Pavón expuso: para mí ha sido un equipo muy grande, en mi carrera ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Jugar en el equipo más grande del país, ganar títulos, ser ídolo, eso lo representa a uno mucho. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. El caso es que Dorlan Pavón ya tenía alguna idea, algún rumor, cosa que es cierta, que al final de la temporada él y Jefferson Duque saldrían del equipo. La razón: bajo rendimiento, no les ha ido bien. Bueno, y así como comentamos que Tolima y Medellín se enfrentarán en un solo partido para continuar en la Copa Sudamericana, pues realmente vamos a tener otro partido. Será la primera vez que Alianza Fútbol Club, Valledupar y América se enfrentan en un torneo continental. Sin embargo, por la liga profesional, en los últimos 5 duelos, América de Cali ha ganado
4 de los 5 partidos contra Alianza. En la Liga Profesional del Fútbol Colombiano, Alianza está en el puesto 15 con 11 puntos y América está en el puesto 17 con 9 unidades. El partido será mañana, Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, a las 9 de la noche, hora de Colombia, y uno de los dos se irá. Bueno, ahí creemos que pasa el América de Cali. Si no, eso ya sería fracaso y ahí sí, puntilla y hasta luego César Farías, el técnico del equipo. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Economía y finanzas en el informativo C20. El Centro de Estudios Fedesarrollo presentó un estudio sobre el impacto de la automatización de la tecnología en el país. Según el documento, 6 de cada 10 empleos en Colombia se verán impactados por efectos y las personas entre 30 y 59 años con educación secundaria son los que representan el mayor riesgo de perder su empleo por la automatización. Personal administrativo, trabajadores de servicios agrícolas, comerciantes y vendedores están entre las profesiones más impactadas. Ecopetrol y la importación de gas y petróleo de Venezuela. Ahí vamos, análisis de las noticias. En la nota económica les cuento que, ya para finalizar nuestro noticiero, nuestro informativo C20, les cuento que la tasa representativa del mercado el día de ayer cerró en 3.948 pesos, es decir, subió un poco el dólar. La libra de café subió a $1,87 y el barril de petróleo bajó a $82,80. Les cuento que la situación económica del país está compleja. Está bastante compleja porque en la entrevista que tuvo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, recordemos el que fue gerente de campaña del actual presidente Gustavo Petro, ha mencionado que la situación de crisis que está pasando en este momento, pues Ecopetrol es algo que no va relacionado nada que ver con decisiones gubernamentales, según dice él, sino simplemente se debe a situaciones de los valores en cómo ha estado el barril de petróleo. La diferencia entre el 2023 y 2022, que no se preocupen. Por otro lado, llama y argumenta que se va a subir en este momento el precio de la gasolina, la CPM, y también menciona que se va a importar gas y petróleo venezolano. Así es, señores, así es. Parece ser que lo que dijeron durante tanto tiempo de que ya Ecopetrol no iba a explorar, pues se está cumpliendo, porque ya Ecopetrol no está explorando, no hay nuevos contratos. Y esto nos va a llevar a tener que importar el gas y el petróleo de países extranjeros como Venezuela. Entonces, vamos a depender de nuestra soberanía energética, depender de la dictadura venezolana. Porque eso es lo que busca el señor presidente. No busca mejorar la situación del país. Estas teorías absurdas, patéticas, perdónenme la expresión, mis queridos oyentes, pero es que estas decisiones patéticas que han tomado con respecto al decrecimiento, teorías tan absurdas que no caben en un país como el nuestro, un país subdesarrollado, entre otras cosas. Si vamos a hablar de crecimiento, hablémoslo, pero en países completamente desarrollados que son los que más aportan al dióxido de carbono en el ambiente. Pero no en países como Colombia, que nosotros no representamos absolutamente nada en emisión de este CO a nivel internacional. Señor presidente, ¿qué está pasando con la economía? ¿Usted qué está buscando? Sabemos o entendemos de que usted quiere una ruptura en todos los niveles. De verdad me preocupa que no haya soberanía energética, porque si no tenemos soberanía energética estamos condenados al fracaso en el futuro inmediatamente. Porque ¿qué pasa? Todas las cadenas logísticas, para que lo comprendan nuestros oyentes, todas las cadenas logísticas del comercio y de la industria se basan al final ¿en qué? En los combustibles. Si hay una subida vertiginosa en los combustibles, va a haber una subida en todo lo que vayamos a consumir. No se trata como algunos que han dicho, es que yo no tengo carro, a mí eso no me interesa, no me afecta. Pues le cuento que sí le afecta, porque usted se mueve en transporte público, el que no es eléctrico se mueve en combustible fósil. Y en todo lo demás se mueve cualquier cosa que se vaya a realizar,
cualquier máquina operadora incluso lo utilizan hoy en día. De verdad que hace falta un manejo responsable en esto, pero a mí me preocupa más de esa insistencia de comprarle a Venezuela cuando Colombia tiene todas las capacidades para poder ampliar sus reservas. Pero bueno, lastimosamente eso fue lo que eligieron algunos. Bueno, señores, finalizamos nuestro noticiario informativo. Recuerden que estamos de lunes a viernes, pasamos todas las noticias de Colombia y el mundo, y pueden escucharnos también en YouTube Live, Facebook Live, próximamente en Spotify. Y les quiero contar que vamos a tener invitados. Vamos a tener invitados de lujo en los próximos días, donde vamos a dinamizar este informativo para que nos cuente qué está pasando, qué está sucediendo y para dónde vamos con Colombia, sobre todo los dirigentes más importantes de todos los sectores gremiales, constitucionales, políticos y demás. Vamos a tener aquí en el informativo para que puedan escuchar qué es lo que está pasando de primera mano frente a la situación del país. Muchísimas gracias, mis queridos oyentes. Recuerden que soy William Rojas, el filósofo, y que pueden escucharnos todos los días a través de www.laredaccionprensa.com, www.ecoradiostereo.com y www.comunicar20. Un saludo para mis colegas Carlos Julio Calderón y Luis Moreno por la realización de este informativo. Un saludo especial para todos y recuerden, siempre firmes, siempre adelante. Chao, chao. Aquí finaliza el informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.